Buenos días, Jim. ¿Terminaste con tu proyecto? Recuerda que tienes que presentarlo hoy. Buenos días, profesor. El proyecto consistía en preguntarle a una persona sobre su rutina diaria, ¿verdad? Sí, había que hacerle a una persona una lista de 20 preguntas. A juzgar por tu cara, no lo hiciste, ¿verdad? No, no lo hice. Lo siento, maestro. ¿Puedes darme otra semana para hacerlo, por favor? Está bien. Pero, ¿por qué no lo hiciste? Te di 2 semanas para hacer ese proyecto. No tengo amigos ni familiares con quienes practicar. Creo que por eso soy terrible hablando español. Supongo que por eso no hablo muy bien español, porque no tengo a nadie con quien practicar. Porque dijiste que necesitamos practicar todos los días y no puedo hacer eso. Solo vengo aquí una vez a la semana. No tengo dinero para pagar más, maestro. No puedo aprender español por mi cuenta. ¿Por qué dices eso? Por supuesto que puedes aprender español por tu cuenta. Te ayudaré. ¿En serio? Porque no puedo soportarlo más. Por favor, ayúdeme. Aprender español por tu cuenta puede ser un desafío, pero es posible. Hay formas de mejorar sus habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Una buena manera de aprender algo es establecer objetivos específicos con una fecha límite. Si no puedes hacer esto, entonces solo te estás engañando a ti mismo. Esa es la cosa. Si establece objetivos específicos, estarás más decidido a alcanzarlos en un cronograma específico. Te voy a dar algunos ejemplos. Quiero aprender a escribir, leer y manejar todos los verbos en español. En el próximo mes, por ejemplo, o debo poder tener una conversación para presentarme. Preguntarle a un hablante nativo sobre sí mismo, mientras responde sus preguntas en el plazo de un mes. O quiero obtener 90 puntos en mi examen internacional de español en los próximos 3 meses. También debes tener cuidado de elegir objetivos específicos que sean ambiciosos, pero realistas. Si no lo haces y solo practicas todos los días, mejorarás, pero no sabrás cuánto. Y no es solo con el español. Funciona con cualquier objetivo que tengas para tu vida. Si quieres conseguir más dinero, por ejemplo, no solo dices, ganaré mucho dinero. Es necesario establecer objetivos específicos como, ganaré el doble de mi salario el próximo año, por ejemplo. En mi opinión, esa es la mejor manera de conseguir lo que quieras en tu vida. Funcionó para mí. Otra cosa que puedes hacer para mejorar tu español es hacer que el español forme parte de tu vida diaria. Puede que no vivas en un país de habla española, pero hay muchas maneras de hacer del español parte de tu vida cotidiana. Ya te di muchos ejemplos de cosas que puedes hacer para mejorar tu español por tu cuenta. Como cambiar el idioma de tu teléfono inteligente a español o pegar etiquetas en español en cosas de tu casa. Escucha estaciones de radio en español y vea canales de televisión en español. Lea libros en español para entretenerse.
o escribir notas en español. Hay muchas formas de hacerlo, pero te diré cuál me funcionó mejor. Traduce todo lo que puedas, estés donde estés. Hay dos maneras de hacer esto. Puedes traducirlo solo en tu mente o puedes decirlo en voz alta. Depende de ti. Bueno, depende del lugar en el que te encuentres en ese momento. Si estás en tu casa, puedes decirlo en voz alta, pero si estás en tu trabajo, eso podría ser un poco complicado, a menos que trabajes en línea. Te compartiré mi experiencia con esta actividad. Hace muchos años trabajé como carpintero. Tuve que levantarme muy temprano para tomar el autobús y llegar a tiempo al trabajo. Lo hacía cada día. Te preguntarás por qué te digo esto. Porque yo traducía todo en mi casa. Desperté y nombré las cosas a mi alrededor. Esto es una cama, una silla, un jabón, un baño. Pero vives en el mismo lugar todos los días, por lo que no llega ningún vocabulario nuevo a tu vida. Bueno, por suerte tuve que viajar 2 horas para llegar a mi trabajo. Vi muchas cosas de camino al trabajo. Ese es un bonito auto rojo, una persona alta, un carro viejo, un movimiento peligroso. Sí, sé lo que estás pensando. No soy un diccionario. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tienes tu teléfono contigo. Simplemente tómalo y busca esa palabra en español. No es necesario que tomes nota de eso porque lo verás todos los días. Esa es la mejor parte. Así, por ejemplo, un día buscas la palabra misterioso, que es similar a extraño. Ves a un chico misterioso subiendo al autobús y al día siguiente ves a una chica misteriosa. Entonces, recuerda esa palabra y la usas en tu vida diaria. Esa es una buena manera de aprender vocabulario nuevo. Y lo estás haciendo por tu cuenta. No necesitas un profesor para aprender vocabulario nuevo. Además, una excelente manera es hablar contigo mismo en español. Lo hago todo el tiempo, cada día. Por ejemplo, te despiertas y dices, ya me levanté. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Tomar una ducha? Hace mucho frío. No tengo ganas de ducharme ahora. Creo que lo haré más tarde, ¿sí? Hágase preguntas. ¿Por qué estoy triste? ¿Hay algo que pueda hacer para sentirme mejor? Respóndete tú mismo. Sí, si tomo una taza de café, creo que me sentiré mucho mejor. Y si quieres practicar con otras personas, ahora tienes internet. Hay aplicaciones, sitios web, redes sociales y muchas formas de conseguir amigos con quienes practicar. Y si no te gusta la idea, puedes acudir a algún lugar turístico de tu zona. Encuentra hablantes nativos. Tengo muchos estudiantes que dicen que no pueden practicar porque no tienen amigos para hacerlo. Vamos, seamos honestos. Eres demasiado vago para hacer algo extra para practicar. Te digo esto porque al igual que tú, yo también fui estudiante. Sé de lo que estás hablando. ¿Qué sucedió? ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Crees que estos consejos no funcionarán contigo?
No, maestro, es solo que es demasiado trabajo, no sé. Tomar medidas marca la diferencia entre tener éxito o no. Está en ti. Sí, pero me gustaría saber, ¿alguno de ustedes ha hecho algo como esto? Sí, está bien. Preguntémosle a los suscriptores para que nos cuenten sus experiencias. ¿Cómo practican su español, muchachos? Háganos saber en los comentarios, por favor. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.